amigas, amigos, esto es Al Detalle, aquí en Teleradio América, Canal 20, también en nuestra frecuencia, en Facebook, en Instagram, nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV. Suscríbase a ese canal para que usted sea uno de nuestros miles de seguidores. Ya estamos en vivo, indiscutiblemente, aquí de 4 a 5 de la tarde, todos los días de lunes a viernes, porque esto es Al Detalle. Hoy estaremos tratando pues de variar un poco la situación y tratar de que el país vaya tratando de asimilar la situación, y con la asimilación de la situación que hemos estado viviendo, pues hacer la inclusión de los temas en debates y que la gente pues entienda que la vida en sociedad, la vida que arrastra todas estas veleidades tiene que continuar, y que ya pues yo creo que contribuimos sacando un poco el tema y la gente de ese estado de tristeza en el que hemos sido solidarios todos unos con otros, pero tratando de que la ciudadanía vaya asimilando que esta situación ha pasado, que es dolorosa, que ha afectado a mucha gente, al país colectivamente, y que muchos expertos en el área de la formación humana tendrán que ayudar, sobre todo psicólogos, sociólogos, psiquiatras, a la sociedad para recuperar la posición de convivencia ante esta tragedia que ha vivido el pueblo dominicano. Doctor, hace unos días, y esta tragedia sacó del debate la declaración, el discurso que hizo el presidente a la nación el pasado domingo a las 6 de la tarde, cuando anunció unas 15 medidas para erradicar el proceso migratorio masivo que existe en República Dominicana a través de la penetración por la frontera y también por nuestros mares de haitianos hacia República Dominicana, una migración que no se había contenido prácticamente, y que el presidente anunció una serie de medidas que ya veremos con el tiempo si se van a cumplir. Y yo quería ver... Abigail, positivas. Sí, todas positivas. Ahora, lo difícil es que se cumplan. No, todas positivas, todas positivas. Yo por lo menos me atreví a felicitar al presidente por estas medidas, porque indiscutiblemente... Ahí, nuestro amigo Banilejo, Miguel Franjul, un canario. Miguel, sí, un canario perfumado. Entonces ese canario tiene funciones ahí. También sí. El amigo Milton Ray Guevara. Sí, los dos, el presidente. Yo particularmente eran medidas que yo creo que eran necesarias tomar, y ojalá que muchas de ellas se puedan, porque por ejemplo de los hospitales, las parturientas haitianas y la famosa invasión del vientre, estaba tomando la República Dominicana desde hace años. Bueno, pues él entiende que las que no tengan su documentación se van a atender, pero tan pronto termine el proceso del mismo hospital van para su país. Sí. Y esto está bien. La fortaleza con la... Si se pudiera llevar a cabo. Sí, yo pienso que algunas se van a llevar a cabo, doctor, no sea tan pesimista, pero yo quiero analizar esto, y por eso hoy jueves me gusta tratar el tema con usted, que aquí hay dos presidentes que han sido agresivos. Uno lo hizo con las armas prácticamente, que fue Trujillo, para frenar la migración haitiana, y ahora Luis Abinader con un discurso donde radicaliza algunas posiciones. Sin embargo, en estos momentos aquí nosotros tenemos venezolanos, colombianos y de cualquier otra nacionalidad que han llegado espontáneamente. Sin embargo, Trujillo fue todo lo contrario. Trujillo, mientras rechazaba la migración haitiana, iba a Alemania, iba a Japón, iba a otros países para traer esa migración a República Dominicana, y la colocó en diferentes áreas del país. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, mira, la política migratoria de Trujillo tuvo un elemento fundamental, fue primero cerrar la frontera, y segundo, buscar la mano de obra intelectual y de agricultores para fomentar la agricultura para producción interna y para externa, y para industrializar el país. ¿Entiendes? Entonces, bueno, él buscó agricultores y él buscó personal técnico húngaro para
hacer su Almería, que la gente lo veía simple y llanamente por las pistolas, los fusiles, las carabinas que tuviste que trenaban los ranas, la M1 cortica, la otra carabina. Que se hacían en San Cristóbal. Sí, su hijo hizo sus armas y llegó a tener una autonomía de seguridad nacional, porque con las armas que él tenía, él podía repeler la invasión que le viniera. Y de ahí la desgracia en el 59, sí, que de la invasión de 198 mató 192, para que tú sepas. O sea, bueno, pero entonces la Almería hacía... Esa es la del 14 de junio. Sí, la Almería hacía aire acondicionado, cama de posición, la parte de la agricultura, a los arados, todo eso. O sea, eso no era simple y llanamente las armas, también era industria. ¿Tú ves? Eran unos hornos de fundición que gigantes y ahí habían generales húngaros que él trajo. Entonces, bueno, él trajo a quien necesitó. Pues bueno, para hacer esa política, él tuvo que tener los mejores cancilleres de la República, incluyéndose él, que fue 2 veces canciller, e incluyendo a Balaguer y a Peñavalle, para decirte 3 nombres. Sí. Entonces, la Cancillería fue un cargo élite con Trujillo. Entonces, ese cargo élite de la Cancillería, solamente hubo 17 cancilleres. Él fue 2 veces, Balaguer y Peñavalle. En los 30 años de Trujillo, sí, 17 cancilleres. Entonces, bueno, el otro cargo apoyo para poder hacer las colonias agrícolas, el otro cargo apoyo fue el ministro de Agricultura. Para Trujillo, un ministro de Agricultura, cuando tú estudias, era una persona que le resolviera el momento. Él tuvo 38 ministros de Agricultura. Entonces, nada más aparecen 2 trascendentes en la vida del país, que es Augusto Lora, que fue, y Goico Morales, el viejo, ¿verdad? Que los fueron vicepresidentes sí, de la República trascendieron. O sea que ya ellos se conocían desde ese tiempo, sí, Balaguer y ellos. Y fueron funcionarios de Trujillo. Entonces, bueno, cuando tú buscas los funcionarios de Trujillo que trascienden a la otra vida, 2 fueron ministros de Agricultura y Balaguer fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores, de Educación y de la Presidencia. O sea, los 3 que se pueden colocar rápido, que trascendieron, después todo el mundo se acabó. Esos 3 siguieron vivos en la política. 2 vicepresidentes. Entonces, mira dónde están, en la política esa. Entonces, bueno, ¿qué era una colonia agrícola? Una colonia agrícola era una unidad, ¿para qué? Para fomentar la agricultura. Entonces, bueno, esas colonias agrícolas eran la base de la producción. Entonces, cuando le entregaban a las personas las casas, generalmente eran 30 casas, cuando le daban las casas a las personas, ¿quién se las dio? Entonces, esas casas también estaban las tierras y estaba la parte para la labranza, una vaca, a veces tenían una vaca, una chiva, a veces tenían una gallina con su gallo, era un proceso. Entonces, bueno, Trujillo tiene que trancar la frontera. Entonces tiene que producir los documentos y la parte legal para poder hacer la política. Entonces, bueno, él va y con los haitianos él viene y renegocia y confirma el tratado de la frontera. Sí. Entonces, recuérdate que se dice que Trujillo le cedió terreno. No. Él trazó una línea. Si está bien, eso es lo que tú quieres, trazo contigo eso. Le tiró su carretera. Ustedes se van para allá. O sea, ok, te dejo una... Todo eso es tuyo, de ahí para allá es tuyo. No importa que haya terreno dominicano. Le cede eso y hace eso. Entonces, bueno, él tiene que hacer, primero, hacer el tratado. Pues perfecto. Eso fue en el 36. Recuerda que en el 37 la cosa. Tuvo que hacer una ley de colonato, la ley de colonato, para poder traer todas esas colonias que él trajo. Eso eran negociaciones con gobierno, eso no era una tontería. O sea, tú lograr traer un japonés aquí, eso no era así, aunque en Japón había circunstancias difíciles. Sí. Entonces, bueno, los japoneses vinieron. Porque él salió a buscar gente pobre, no fueron ricos que Trujillo trajo aquí al país. No, pero eran desarrollados. Bueno, ya tenían 2 ojos y nosotros éramos tuertos.
Por ejemplo, los japoneses llegaron, Sí. se dice que tenían propiedades, allá la vendieron, trajeron cámaras fotográficas, que era una cosa grande, trajeron camiones de 3 ruedas, un camioncito, trajeron su arado, el primer invernadero lo hace un japonés en Constanza. Que de ahí surge el ajo, la siembra del ajo. Del ajo y la fresa, y el brócoli, y que dicen chinos, pero es japoneses para nosotros, pero los dominicanos dicen que son chinos. Sí. Entonces, bueno, son ellos que lo traen. Entonces, bueno, los pescadores de Manzanillo, esos pescadores trajeron sus botes, trajeron una planta para hacer harina de pescado. O sea, vinieron preparados, o sea, bien. Entonces, bueno, él entonces tiene que hacer una papelería legal, tiene que hacer la ley del colonato, tiene que hacer acuerdos, instala los españoles jesuitas y hace un acuerdo con ellos. Para ese colegio que tú ves de Loyola, eso no fue así de... ¿Cómo fue que Trujillo, doctor, esa parte? Porque hay que buscar, Trujillo salió a buscar de diferentes países, Sí, buscó españoles, buscó japoneses. Sí, entonces bueno, vámonos, entonces, ¿cómo él dominicaniza la frontera? Que eso Sí. que es lo que tú quieres, que ya, Claro, ya claro, vimos. porque quiero que Tengo- usamos un tema para coger otro. Yo paro la migración. y entonces cojo, bueno, en Él selló la frontera. En Pedernales, él hizo dos, déjame ver si ya me la puedo poner. En Pedernales él hizo 2 colonias. Dos asentamientos. Si uno se llamaba La Altagracia, el otro se llamaba, vamos a ver si ya puede correr la foto. Uno se llamaba La Altagracia, el otro se llamaba Aguas Negras. Todavía existen y quedan 3 familias todavía japonesas ahí. Entonces él hizo ahí esa situación, ¿verdad? O sea, él hizo 2 colonias de japoneses No, mixtas. mixtas. Porque él también a esa colonia, mira, esos son japoneses, él también a esa colonia, la de Pedernales es la más linda porque hay fotos recientes. Deja ver cuando ella está para los últimos. Y bueno, entonces él pudo hacer 2 en Pedernales. Entonces él hace también en Jimaní, perdón, en Independencia. Hacen Independencia, hacen en Dajabón es que más hace. En Dajabón hace la vigía de japoneses, la vigía de españoles, hace una que se llama Libertador, hace otra que se llama La Fe, y también puso el colegio Loyola, o sea, tuvo que hacer mucho ahí. Entonces, bueno, todo eso, mira, esos son los japoneses. Esa que tuviste ahí en Constanza, yo quiero ver la del sur, a ver si ella la puede buscar. Es una foto. Sí, yo creo que está ahí, donde están esas, es cerca de esa. Entonces, bueno, entonces, él trae toda esa gente. Para eso hubo que hacer grandes negociaciones. Entonces, él tenía que hacerle las casas. Eran generalmente... Esas negociaciones las hacía con los gobiernos. Con o sea, los si iba a gobiernos. traer japoneses, era con el gobierno japonés. Sí. Y Japón era que cogía a los agricultores para que vinieran a Los República convencía Dominicana. y lo traía. Bueno, entonces, mira, esa es la de Japón en Constanza. Bueno, pero vamos, entonces él sella la frontera, la sella con pescadores japoneses, la sella con españoles y la sella y húngaros también, hubo húngaros también. Entonces, bueno, O sea que Trujillo no sella la frontera con guardia. sí, con guardia y con un cordón humano. Ah, ahora sí. Y con un cordón humano para producir, Claro. para que la vida sea ahí. Los guardias están ahí, ya hacen su casita los guardias en los sitios, pero era una vida difícil para un guardia. Entonces, bueno, Mandar un guardia a la frontera era un castigo. mira, vamos, Diferente ahora, que es un premio. vamos a verla, mira. Entonces, bueno, en Pedernales, la colonia mixta de Altagracia, con 92 familias japonesas. La colonia Flor de Oro, con 157 personas. Entonces, ahí había, también cambian los nombres. Por ejemplo, el nombre de Flor de Oro era su hija. Y después Mencía. Por ejemplo, Lecto, Aguas Negras, era Lecto. Era Yonué, era Altagracia. Entonces, él tuvo que cambiar los nombres también. Independencia, Duvergé, hizo una también de 32 familias y la colonia. En Elías Piña hizo una en el Guanito con 648 españoles y en el Llano con 36 españoles. En Bauruco, la colonia Plaza Cacique de Neiva, eso tiene españoles y japoneses. En Montecristi, la Carbonera. En Montecristi, la Carbonera, Cañongo, Colonia Libertador
y en Pepillo Salcedo, que se llama, creo que es el lugar, ahí habían una colonia de pescadores españoles y una colonia de pescadores japoneses. Entonces en Dajabón, La Fe, que Dajabón es que más, Colonia Libertadora, ellos cómo eran los nombres. También de la vigía japonesa y la vigía española. En Santiago Rodríguez también en el ACE, en Villa Los Almácigos y también en Bauruco. Bueno, entonces las 7 él le pone eso. O sea, las 7 provincias fronterizas tuvieron colonias de extranjeros colocados ahí por Trujillo. A veces eran mixtas. Sí. Él no creía que los sureños podían hacer esas grandes defensas contra Haití porque estaban muy ligados. Entonces le trasladó familias del centro del Cibao para allá. Entonces, por ejemplo, hay una familia Corona que familia del presidente Abinader, de la mamá del presidente Abinader, Esteves, y una serie de familias que él llevó a Pedernales, que eran blancos, canarios. Sí. O sea, bueno, entonces él la sella de esa manera. Entonces en la colonia se buscó producir. Y ahí es que Deli dice que la mamá del presidente tenía familia allá en Neiva. Sí, así. Es así. Es así. Porque la trasladó. Bueno, entonces, él también creó en el partido las embajadas de agricultores. Los de Baní hacían reuniones y iban a ver el progreso que estaba sucediendo en Dajabón. Hicieron la colonia tal, entonces llevaban los banilejos, llevaban los de Santiago a que fueran a verlo. O sea, era una intensidad de política, ¿tú ves? Entonces, bueno, ya abrimos toda la parte legal. Entonces, se fueron, bueno, viendo la matanza. Cuando viene la matanza de los haitianos, que es en el 37, ahí se activa el proceso. A él lo enfrentan los americanos y él le da para adelante. Entonces viene, ¿qué sucedieron? 4 cosas. En lo económico, la frontera se nacionaliza, se pone a producir. En lo moral, ¿verdad? Las zonas próximas se hablaba creol, habían costumbre haitiana, sí. Él refuerza con la Iglesia Católica y con la escuela, entonces era la escuela más patriota, se hacían más actividades de la patria, más actividades, era más intenso todo. En lo político, ¿verdad? Se da la nacionalización. Bueno, en lo racial, ya te dije que no buscó prieto en ninguna parte, no, Trujillo. Llevó los blancos. Todo fue blanco. Y los extranjeros. Sí. Bueno, entonces, eso terminó cuando él era un mulato, que Trujillo no era blanco. Sí, pero él actuaba antinegro y actuaba como canario, o sea, él actuaba como si él fuera un canario. Entonces, bueno, todo eso, Abigail, terminó en la dominicación de la frontera y todo eso ha sido lo único que se ha hecho en toda la historia de la política dominicana como una política de dominicación de la frontera. La cerró. Entonces, bueno, esa es una realidad. Les cambió los nombres a lo que había que cambiar, hizo todo ese proceso y ese proceso tuvo mucho que ver con el trabajo del ministerio. Y esos migrantes tuvieron la protección del gobierno aquí. Total, no tuvieron problema ninguno. Para instalarlo le daban 60 centavos durante qué sé yo cuántos días. Y a los gobiernos creo que le pagaban sí, a los gobiernos. Sí, le pagaban. Al principio hasta que se instalara. Entonces, bueno, ¿a quién él trae? ¿Y quiénes llegan que él recibe? Primero llegaron los que le llaman los exiliados republicanos. Hay una foto ahí de un libro. Entonces, los republicanos le vienen corriendo a Franco. Con los republicanos, ¿qué él hace? Lo meten a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ahí le pagaban 100 pesos a un profesor en el 40, para que tú sepas. Ahí fueron intelectuales. Sí, entonces ahí suben para arriba. Pero esos intelectuales también fueron a dar a San Pedro, a la Romana por el este. En el Cibao fueron a dar a La Vega y a Santiago. En el sur, a Barahona y a San Cristóbal. Entonces, ahí se convirtieron en el profesorado de esa parte. Hicieron crecer el país, ¿verdad? Pero ahí los que vinieron fueron intelectuales todos. Profesionales. Ahí que viene Galíndez, que después termina mal con Trujillo, ¿verdad? Galíndez, sí. Entonces, la universidad coge ese tamaño. El Ministerio de Relaciones Exteriores crea la Escuela de la Diplomacia, que hoy es un instituto. O sea, de ahí que sale, para que tú sepas. Bueno, entonces, con los húngaros ya tuviste lo que hizo. Las almas y al mismo tiempo las cosas de labranza,
porque fue una industria, fue una... Los temas, aquí hay un problema, porque Sí. quieren boicotear que no se conozca la historia. Sí. Pero yo le pregunto, por ejemplo, esa parte de Trujillo, esa parte, porque Trujillo no era un intelectual, Trujillo no era ni siquiera profesional. Sí, pero tenía, Sin embargo, tenía su definición Sin de su embargo, política y Trujillo, buscó a los hombres. Trujillo buscaba los talentos, Sí. o sea, no tenía miedo a buscar el más culto Sí. para darle tarea, el mejor profesional para darle tarea. O sea, él no se sentía intimidado por profesionales Sí. y los designaba en posiciones importantes. Sí. Bueno, entonces ya la frontera se selló. Ahora, el gran boom de las que él trajo, de los inmigrantes que trajo, el gran boom lo produce Constanza. Y en Constanza se produce porque se transforma la agricultura. Y tenemos la mejor agricultura que existe hoy. Y la tierra que debe valer más por la agricultura es la de Constanza, ¿verdad? Entonces, bueno, en Constanza el gran boom. El otro gran boom son los judíos. El asentamiento de Constanza fue de japoneses. Japoneses, españoles y húngaros. Y húngaros. Ah, él ahí fue Sí, mixta. él llevó. No, a las españolas era español y la de japoneses eran japoneses. O sea, que él la tenía individuales. Sí, y una mixta hubo de húngaros, españoles y dominicanos. Bien, entonces, bueno, la otra colonia que no es de la frontera es la judía. Eso transformó esa tierrita mala y eso terminó en un socialismo colectivo. Recuérdate que ellos tenían todos producían para uno, Sí. uno era el que vendía, y eso terminó en una industria cárnica, y ahí la gente pudo comenzar a comer el buen salami, el buen salchichón, la buena mantequilla, que es con ello que viene. Entonces, Trujillo manejó esa política que le dio grandes resultados. Entonces, ¿cuál pueblo Trujillo trató como si fuera haitiano, dominicano? Samaná. A Samaná él ni le hizo la carretera. Nunca, o sea, el puente de Coco para llegar a Samaná lo tumbó Balaguer en el 77. Sí. Prohibió hablar patuá en inglés. Y había una persona en el mercado para amarrar calado y se lo llevaba. No se podía hablar en la calle. ¿Tú ves? Llevó gente del Cibao Central a Naranjito. Cuando tú vas subiendo para la terrena, donde hay una gente blanca bonita ahí, él llevó una población. Cuando hizo colonia, se la repartió a los cibaeños. Porque Samaná era de negrito. Él lo consideraba haitiano. Haitiano. Entonces le puso el nombre Rancho Español. Déjemelo ahí, doctor. Vamos a la pausa. Yo no sé si... Quiero que usted me incluya lo que pasó con Balaguer cuando Antonio Guzmán Fernández, que demostró tener más valor que el profesor Juan Bosch en esa parte, porque a pesar de que Balaguer lo quiso amarrar, él pudo sortear la situación y nombrar lo que él entendía que debía nombrar sin importar lo que Balaguer le había hecho. Me gustaría que usted me cubriera todo eso. Bueno, primero, Abigail, cuando uno estudia Trujillo mantenía a los militares divididos. O sea que Balaguer aprendió eso de Trujillo. Sí, aunque Trujillo duró, su hermano negro fue 10 años ministro de la Fuerza Armada, o sea que él y ellos dirigieron su cosa, pero bien. Entonces Balaguer aprende eso de Trujillo y lo aplica. Entonces, bueno, cuando Bosch gana las elecciones y nombra a los militares, él dejó todos los militares, no quitó a nadie. Sí. Entonces a Juan Bosch, entre los militares, la iglesia y los Estados Unidos, terminan y lo quitan. Sí, porque tenía a los militares enemigos ahí al lado de él. Bueno, entonces viene la Guerra de Abril, fue un evento histórico que dividió a los militares, y en ese momento de ese evento histórico habían dos jefes de las Fuerzas Armadas, el capitán Montearachi, del 4 de mayo del 65 al 3 de septiembre del 1965, que fue aquella famosa acta de conciliación, Sí. que cuando salen los que están presos, buscan los que estaban presos en Beata, y se termina todo. Y el vicealmirante Rivera Caminero, muy conocido por nosotros porque se decía que era de Sabana Buey, Sí. cuando nosotros éramos muchachos. Eso ¿Era de Azo o era de Sabana Buey? No, era de Sabana Buey. El origen de Sabana Rivera Caminero de Sabana Buey. Y Ok. ahí están los camineros todavía en Sabana Buey, que muchos de ellos están vivos. Pero mi abuela... Bueno, era su familia, doctor, pero vea, que usted me está tirando para lo hondo a mí cuando usted es el que más sabe nadar.
el hijo mío decía que era caminero como su abuela Mazú. Sí, Bueno, era caminero, era de ahí, el origen de él era de Sabana Buey. con Balaguer, el evento más grande con el manejo de los militares, él lo mantenía dividido, pero hubo un momento que le renunciaron 4 jefes de las Fuerzas Armadas. Recuérdate que cuando matan a Orlando Martínez, el 17 de mayo del 75, de marzo, perdón, Balaguer, Cristóbal de Llerena, casi esquina sí, Bolívar. Balaguer, el 7 de mayo, 2 meses después, nombra a Aníbal Ceja y todo el mundo sabe que era para investigar. Jefe de la policía. Sí, jefe de la policía, que era para investigar la muerte de Orlando Martínez. Que se le atribuía al equipo de Pérez y Pérez. Entonces viene ese día y acontece el 9 de mayo del 75, 2 días después de nombrar a Aníbal Ceja, la renuncia del contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes, secretario de las Fuerzas Armadas, el general Enrique Pérez y Pérez, jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Salvador Augusto Lluveres Montada de las Fuerzas Armadas, el comodoro Manuel Logroño Contín de la Marina de Guerra. Entonces, cuando se ve, hay un texto, el texto se ve que hay un descontento con eso. ¿Ves? Entonces, cuando esa gente le renuncian, todo el mundo se asusta y Balaguer entra en frialdad militar. Que quien lleva la comunicación a Balaguer es otra persona de Sabana Buey, que es el coronel Pereyó Soto, que en ese tiempo con mucha influencia. Que tenía la orden de entregarla personal y que se la quería quitar Bisonó y no se la entregó nunca. No se la entregó, pues él decía, y yo recuerdo que le decía a mi abuela, para que digan aquí corrió, su hermano aquí murió, su hermano no corre. Y fue uno de los militares más fuertes que tuvo las Fuerzas Armadas. Bueno, cuando ellos renuncian, cuando Miro renuncia, Balaguer se nombra él mismo. Sí. Y él duró 2 días. Balaguer se fue a una inauguración. No, pero se nombró secretario de Fuerzas Armadas del día al 12. Sí, pero él se fue, fue para una inauguración. Él se nombró y se fue a una inauguración y la gente creía que el país se le iba a caer, renunciando de todos los jefes militares, y Balaguer siguió como si nada. Bueno, entonces, Balaguer sigue como si nada, ¿verdad? Entonces después, Balaguer entonces se nombra a él, dando muestra de habitual frialdad, se mantuvo inmutable en sus labores cotidianas, pero sin asumir responsabilidad en todos los detalles, Bueno, entonces, después, luego designa a la Marina a Juan René Bachán Javier, secretario de las Fuerzas Armadas, el 12. Otros designados fueron Barrio Álvarez Sánchez, del Ejército, Francisco Rivera Caminero, entonces él lo trae. A 3 semanas después, Balaguer designó a Milo Jiménez, canciller de la República, y a Pérez Pérez, secretario de Interior y Policía. Entonces, bueno. Porque a pesar de que ellos le renunciaron, Balaguer no lo sabía manejar la situación, y en vez de dejarlo fuera, Balaguer, sabiendo que eran enemigos poderosos, los designó en posiciones civiles. Ambos fueron juramentados el día siguiente en actos donde Aníbal Ceja estaba, pero lejos de ellos. Sí, Aníbal estaba muy discreto, muy discreto. Yo de acuerdo bueno, eso perfectamente. Entonces, ahí viene, si tú te terminas, al final Milo Jiménez trasciende a canciller. Sí. Primera vez en la historia que un militar pasa a canciller, y Pérez a ministro de Interior, que también era la primera vez que un militar, un jefe de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, llegaba a ser ministro de Interior y Policía. Entonces Balaguer ahí resolvió su crisis y gobernó tranquilo, pero cuando ganó... Porque el problema es que ellos creían que esa renuncia iba a poner a Balaguer a temblar porque ellos eran el poder militar y que Balaguer iba a destituir a Aníbal Ceja. Sí. Y Balaguer fue lo contrario. Balaguer invitó a Aníbal Ceja a la juramentación de Enrique Pérez y Pérez en Interior y Policía. Sí. Bueno, entonces Balaguer sigue su camino normal. Cuando le dan el tablazo de que pierde las elecciones, entonces Balaguer prepara una ley, la 873, que la promulga el 31/7 de julio del 1978, en la cual le daba la estabilidad en el cargo de los jefes de Estado Mayor y del ministro de las Fuerzas Armadas de 2 años en el puesto.
Que no podían ser, eran inmovibles durante esos 2 años. Y hizo un decreto confirmándolo a todo. Sí. Decir, no quiero decir nada, y lo dejó ahí para que don Antonio Guzmán... Para amarrar a don Antonio Guzmán, que no pudiera en los primeros 2 años movilizar las Fuerzas Armadas, Sí. y él mantenerse con el poder. Entonces viene don Antonio Guzmán y produce los cambios necesarios dentro de un equilibrio de poder. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Antonio Guzmán? Eran 5 lo que se habían visto como jefe de grupo. Entonces el presidente Guzmán lo dividió en 5 cabezas. Destituye al general Juan René Bochán Javier y lo nombró embajador por Rafael Bardé Hilario. Destituye al jefe de la Marina Francisco Rivera Caminero y pone a Miama Castillo. Destituye al general Salvador Lloveres Montá, jefe de grupo, y pone a Inver Magrego, ¿verdad? Entonces le quedan 2, eran 5 grupos, Sí. Le quedan 2 grupos, que era el mismo, algunos dicen, Milo y Peri Pérez, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a Milo lo deja como canciller de la República y confirma al general de brigada Robinson Brea Garró, jefe de grupo de la Policía Nacional. Entonces, bueno, confirmó 2. No, Pérez. Sí, no, confirma 2 y quita 3. Exacto. Entonces, bueno, de esa manera, el presidente Antonio Guzmán se sale del problema que le dejó puesto Balaguer para que no pudiera gobernar. Bueno, entonces viene el proceso de lo que hace Guzmán con las Fuerzas Armadas. Hace un proceso de despolitización de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hizo? Retiró la mayor cantidad, recuérdate. No, y que no le hizo caso a ese decreto de Balaguer y a esa ley que inmovilizaba los ministros, los miembros, los comandantes de las Fuerzas Armadas y el ministro de las Fuerzas Armadas. Guzmán no respetó eso. No, hizo una lista de retiro grandísima. Sí. Sacó del país algunos jefes militares, ¿verdad? No fue nunca, ¿cómo se llama? Juan René Bochán Javier lo nombraron embajador y nunca fue. Bueno, entonces mandó a los PRDistas de todo el país a meter sus hijos a las Fuerzas Armadas, recuérdate de eso, que se engancharon a todos los PRDistas. De ahí viene, fíjese, de ahí surge Díaz Morfa, que era un hijo de uno de los dirigentes más importantes del PRD en Santiago. Sí. Y así, bueno, fueron muchos los que llegaron oficiales. Don Antonio termina despolitizando las Fuerzas Armadas y introduciendo a familia de los PRDistas, todo el que quería, lo engancharon. Sí. Recuérdate de eso, lo buscaron. No, pero eso fue Llegó conocido. Un momento que Balaguer dijo que estaban enganchando a los PRDistas, sí, que eran 1000. Recuerda que Balaguer llegó a decir eso, entonces como quiera siguió para adelante. Entonces, bueno, ya ahí pasa todo, viene Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco nombró 2 jefes de Estado de la Fuerza Armada Normal y Salvador Jorge Blanco le dio el hospital de las Fuerzas Armadas a los militares. Lo que pasa es que Salvador Jorge Blanco viene ya en estabilidad. En estabilidad ¿por qué? total. Porque ya Guzmán había estabilizado y había despolitizado la Fuerza Armada. Y le había Armada. dado la seguridad social que nunca le dio Balaguer. Y ya no había la persecución contra los jóvenes que ya teníamos libertad de estar en la calle sin ningún tipo de problema en el gobierno de Guzmán. Entonces, bueno, Balaguer después, para regresar, regresa al poder y dura los 10 años. 10 años. Cuando ya ve que no podía ganar las elecciones, hace una campaña de quite de cédula y para eso nombró a Pérez y Pérez en la Policía Nacional. Pérez y Pérez llamó a San Gimignán. Entre San Gimignán y hicieron un quite de cédula que llegó a 156,000 cédulas, recuérdate, y también en la Fuerza Aérea, Roja Tabal hizo otra operación de quite de cédula. No, porque el problema era que todo el que fuera morenito ellos entendían que iba a votar por el PRD y le quitaban la cédula. Balaguer entonces hizo su maldadito otra vez
no pudo con los jefes, pero hizo con la cédula. Sí. Y entonces... Balaguer tenía dos formas, tenía de la cédula, pero tenía también en la Junta Sí, ya la situación amarrada. sí. Pero los militares usándolo para él en política. No, pero que Balaguer siempre lo usó. Sí, siempre lo Balaguer usó. siempre lo usó. Bueno, entonces llegó Leonel y creó el César, el Cefrón, todo eso. Leonel es el que lo crea. Y es una cosa estable. Viene Hipólito Mejía y para no creerlo dejó al ministro de las Fuerzas Armadas 4 años, no como lo hizo Jorge Blanco ni como lo hizo Leonel, que fue además los dos de ley. Y para no creerlo, los militares se metieron a reeleccionistas, ¿te recuerdas? No, y hubo una parte, también hubo disgusto porque se creía que, por ejemplo, Polanco Salvador, Zorrilla Osuna, iban a tener mejores posiciones, Sí. El general que murió, Jacobo Reyes, Sí. esos coroneles, que eran los coroneles de Peña Gómez, se entendía que Hipólito le iba a poner en posiciones a todos. Al final frizó las Y Fuerzas frizó Armadas. las Fuerzas Armadas, dejando a Soto Jiménez los 4 años como ministro de las Y Fuerzas usó Armadas. su guardia para él. Sí, así fue. Personalmente Sí, para él así- y lo metió en reelección. Así fue. Al revés. Bueno, todavía está la foto de Zorrilla, aquella vez que Telemicro lo captó dando dinero en Sí. una campaña. Entonces viene Danilo. Danilo en el primer gobierno usó 2 jefes de las Fuerzas Armadas, pero en el último gobierno dejó ¿cómo se llamaba? Sen. A por Paulino 4 Sen. años. Paulino Sen. Viene Luis Abinader, lo deja 4 años. Cuando tú dejas, en los estudios que yo he hecho en mi vida, cuando tú dejas un jefe de las Fuerzas Armadas 4 años, tú estás destruyendo la institución. La anquilosa, porque no hay posibilidad de crecer y de subir los que están abajo. Entonces, cuando usted estudia la historia del 62 acá, Abigail, ¿cuántos militares ha trascendido después de ser ministro de las Fuerzas Armadas? Está el capitán de fragata o almirante Montes Arachi, que fue declarado héroe nacional y como se enfrentó a un ejército invasor, es prócer también. Sí. La distinción más alta de la historia la tiene Montes Arachi. General Enrique Pérez, cuando renunció, Balaguer lo hizo ministro de Interior. Ramón Emilio Jiménez Reyes, cuando renunció, lo hace en canciller y don Antonio lo dejó 2 años, o sea que es el único jefe de la Fuerza Armada que ha llegado a ser ministro de Relaciones Exteriores. A Juan René Bochán Javier, Guzmán lo designó embajador de Argentina, que nunca fue, pero le quedó su nombramiento. Elías Wessing Chávez también fue Interior y Policía de Balaguer, y José Miguel Soto Jiménez. Elías Wessing Chávez, no, Elías Wessing y Wessing. Y Wessing. Sí, porque Elías Wessing Chávez es el hijo. Entonces tú tienes ahí que José Miguel Soto Jiménez también fue embajador, ¿verdad? Por Danilo. Embajador en Taiwán. Sí, entonces tú tienes antiguos jefes militares y Fuerzas Armadas de la policía en política. El general Miguel Ángel Rodríguez Alcántara, ese era trujillita, se fue huyendo y vino y ganó una senaduría, un caso atípico. ¿Cómo terminó Rodríguez Alcántara fuera de las Fuerzas Armadas? Fue que tuvo un problema con Trujillo, porque mató a un hermano, hubo un chisme, una cosa que eso no está bien, tú lo busques y lo busques, no aparece. el dato. Entonces pero sí él formó un movimiento político y gana un partido en San Juan de la Maguana. Él gana como senador del Partido Nacional de República Dominicana y gana la alcaldía de ahí. Tenía el apoyo de los Ligorios, creo que era. Bueno, entonces, Luis Homero Lajara Solá, recuérdate cuando fue, sacó 170,000 votos, eran votos del PRD y 3 diputados. Hay que decir que fue cuando el PRD se abstuvo de participar en las elecciones, entonces a Homero lo buscaron y le pusieron votos para que apareciera una fuerza política importante. Elías Wessing, él legalizó las elecciones. Sí, Elías Wessing y Wessing, que se juegue otra vez, que ese no es el campeón, se decía. Sí. Elías Wessing y Wessing, Fuerzas Armadas de Balaguer, PQD, ha participado en 5 triunfos del partido, 2 del PRCC, 1 del PRD y 2 del PLD. Sí, pero hay que decir por las nuevas generaciones que no saben que Elías Wessing y Wessing fue expuesto en televisión nacional por Balaguer, prácticamente donde los jefes militares de ese momento le escupieron la cara porque Balaguer lo acusó de traidor, de conspirador. Y luego el mismo Balaguer que lo acusó en televisión de conspirador, lo nombró ministro de las Fuerzas Armadas. Eso es increíble. El general Pedro Jesús Candelier fue candidato a la presidencia, apenas sacó 6,000 votos. El ex general Zorrilla Osuna, por el Partido Cívico Renovador, ha ganado, sirvió para ganar 2 veces en el PLD y 1 vez en el PRM. Fue candidato a senador por Atomayor, perdió, pero su hijo actualmente es diputado nacional, para que tú sepas.
Sí. Juan Bautista Rojas Tabar, Balaguer quiso hacerlo senador, no pudo por su pueblo natal, por Salcedo, pero su esposa fue candidata a vicesíndica del 2002, de 2006 a 2010 con Juancito, y ella salió ganadora, y ahora su hijo ya lleva 2 veces diputado, Juan José Rojas Franco. El general Miguel Soto Jiménez formó la Quinta República, está en el PRM. Silfrido Párez Pérez se declaró que está en el PLD, pero no se ve funcionando. Máximo William Muñoz también en el PLD, pero no funciona. Rubén Paulino Sen también en el PLD, pero no tampoco funciona. Entonces, bueno, los militares aquí no tienen... Los militares tienen voto. Han coqueteado con la política formando parte. También hay un general de la policía que formó un movimiento, se llama Luis Darío de la Cruz Consuegra. Sí. También, pero ninguno ha trascendido, porque ellos hacían trabajos sociales, pero ninguno ha trascendido para constituir un partido que sea fuerte. No. Ninguno lo ha logrado. No creo que porque ni siquiera lo logró Homero Lajaraburgo. Los estudios de Andújar dicen que ni los militares ni los curas tienen voto. Bueno, pero la prueba está porque el primero fue Homero Lajaraburgo, sí. Luego Wessing y Wessing, y ninguno ha tenido la trascendencia. Es un país de uniforme. Si los militares mientras están con uniforme tienen todo el respeto, no pero en política no son nada. Nada, después la gente ni lo quiere saludar. Sí, igual que los curas, pregúntale a los padres de los helios. Sí, es así. Y pregúntale a Zorrillo Zurdo también, pregúntale, aunque estaba en el poder. Sí, pero es verdad eso. Esa parte es verdad. Los mismos militares, sus compañeros, no colegas, compañeros de armas, cuando ponen uno en retiro, ya le retiran muchas veces hasta la amistad. Todavía tienen eso del trujillismo, de no compartir, porque creen que el otro está en mala, porque o lo pensionaron o lo retiraron. De los 8 presidentes, los 4 que se han atrevido, dejaba un ministro de la Fuerza Armada 4 años, fue Balaguer, con Peri Pérez del 66 al 70. Se dice que ahí Estados Unidos lo quería, porque estaban haciendo la limpieza. ¿Tú ves? Hipólito dejó a Soto Jiménez, 4 años, Danilo a Paulino Sen, y Abinader a Díaz Morfe. No tiene explicación por qué. Leonel no dejó a ninguno los 4 años. No, Leonel siempre le dio sus 2 años. 2 años. Las Fuerzas Armadas Dominicanas, ya ustedes ven ahí qué pequeño es, quiénes han sido los que han trascendido, muy poco. Trascender no es que se sabe que Díaz-Morfa está rico y que está rico Sen, pero no es eso. Trascender es que sean embajadores, que tengan una... Que vayan a una posición de trascendencia cuando salen por encima de ellos. Cuando salen del ministerio. Entonces, ha sido así, pero también eso coincide con los curas. Pero ahí Silfrido Párez Pérez ha ocupado posiciones fuera, tú fue director del DNI. Bueno, se le pudiera poner entonces, pero no a nivel de ministro ni de embajador. Pero yo entiendo que es trascendente él. Sí. También porque se ha mantenido una labor intelectual, que bueno, esa es su trascendencia. Ahora hay una realidad, y es que a pesar de que muchas veces hay comentarios, después de Guzmán erradicar la política los militares de la política, Balaguer en los 10 años trató, pero no lo hizo tan fuerte como en los 12 años. Pero no pudo. Y luego, ningún gobierno de los que hemos tenido ha involucrado de manera directa. Ninguno, a pesar de eso que hubo con Hipólito, pero yo creo que ninguno ha involucrado de manera directa a los militares en política. Te pregunto, ¿de dónde tú crees que viene eso, que los militares más nunca han metido? De la posición de Guzmán. De la guerra de abril. De la guerra de abril. Fueron derrotados y hueñangados, y de cómo Guzmán lo trató. Son los 2 elementos. Porque don Antonio Guzmán demostró tener la fuerza, el poder. Dice que tenía su revolvito, con eso se mató. Sí. Igual que Trujillo. Sí. Y ejecutó. Cuando tú ves a Bosch, yo siempre he sido admirador de Bosch por su intelecto, pero cuando estudié a Guzmán, y estudié el proceso, dije, pero Juan Bosch fue un cobarde, o sea, pero es que no hizo nada. Mira, a los peledeístas no les gusta mucho que uno comente eso, pero la realidad es que Juan Bosch, si no fue un cobarde, por lo menos fue un pacifista teniendo los en la Fuerza Armada, porque Juan Bosch dejó los altos rangos, que sabía que eran enemigos de él, y lo dejó en las posiciones, y cuando iba, como pasó cuando fue al Ministerio de la Fuerza Armada, con el derrocamiento, los tenía todos detrás. Mira, y cómo llegó con los Estados Unidos. En la foto que está Juan Bosch, Kennedy con una mecedora, fue Juan Bosch que se la dio. En la foto que está,
y fue a Caldera y hicieron una exhibición los Ranas y nunca lo usó, o sea. Sí, pues los Ranas no se pensaba todavía que eran el poder que tenían, Bueno, pero él fue demostrado después en el 65. Pero él fue allá y dijo que él no sabía que había un grupo de esa naturaleza. O sea, él estaba desubicado. Sí, de estaba la situación. desubicado. Él no entendía. O sea, es como ahora cuando vimos lo que vimos en la política de Trujillo. Fue negociación y fue usando intelectuales y fue trancando una frontera Sí. y poniendo. Eso no fue casual. No, Trujillo no tenía problema para matar y quitar del Sí. medio a quien le estorbaba. Sí. Hay que decirlo. Bueno. O sea, en esa parte Trujillo no transigió. Pero bien, pero desarrolló el país y le dio estabilidad y es el único que ha tenido política de dominicalización de la frontera. Nos van a matar a nosotros, pero está diciendo esto, doctor, porque aquí hay un equipo de trujillistas que no quiere, Bueno, antitrujillistas que vive de eso, que no quiere que se resalten algunas cosas hasta para la experiencia. Cuando yo estaba en Caldera y en la universidad yo defendía a Fidel. Bueno, cuando yo fui a hacer el trabajo del béisbol, que tú sabes, yo dije, Fidel destruyó a Cuba y Trujillo hizo este país. Para yo defender a Fidel, defiendo a Trujillo, primero. Pero Trujillo comunicó el país, Sí, comunicó primero. el país con carreteras. Entonces, y con no me importa, entonces cuando yo estudié a don Antonio, eso que acabamos de narrar ahí, que Sí. tú lo narras ahí, que el otro vino y le pone una emboscada, y vino pam, confirmó 2, destruyó 3, ¡pran! Y después vino a los 2 años y lo sacó también. No, y en pueblos donde Guzmán en campaña política fue hecho preso por oficiales de Balaguer. Entonces, bueno, vos no fue nada, vos no hizo nada para mantenerse en el poder. Entonces, bueno, quedó, mira que... No. Cuando Juan quisieron Bosch que viniera a ponerse al frente de la situación, se negó. Tenía miedo. Entonces, bueno, mira, don Antonio es el gran líder. Entonces, ¿por qué los militares no vuelven a participar? Bueno, hubo una guerra y en la guerra rápidamente el pueblo lo derrotó. Pero también hubo un don Antonio que cogió y lo puso en su sitio todo. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Sí, pero el pueblo derrotó los guardias porque tenían a los hombres ranas de su lado. Está bien, pero... Recuérdelo, tenían Sí. los hombres ranas de su lado, que Sí. fue el impulso que necesitó el pueblo para vencer a Huesa y para vencer las hordas militares. Sí, no, y si no intervienen, total. Entonces, bueno, la historia militar es muy bonita. Los guardias se creen políticos todos, oiga. No, ellos desde que tienen liderazgo, es la policía o es de las Fuerzas Armadas entienden que ya ellos salen de ahí con un poder de convocatoria en lo que pueden incidir y el pueblo ha demostrado que no. Bueno, esperamos que no. No, todavía nos quedan unos minutos. Esperamos que... De acuerdo, parece que el reloj del canal no está bien. Esperamos que... ¿O sí está bien? Sí está bien el reloj del canal, doctor, no nos queda nada, ¿no? Esperamos que nos vean. Bueno, así será, doctor. Muchas gracias y el jueves daremos con otro tema, la historia, llevando la historia a su casa. Así se llama el programa los jueves con el doctor Rafael Andújar. Así es que, señores, nosotros quisimos variar porque creemos que el país debe ir posesionándose, no olvidando la situación que ha pasado y tratando de sacar esa tristeza, ese dolor, estoquear la tristeza y comenzar nosotros a dar fuerza a los que han perdido sus seres queridos a nuestra forma. Sin usted, reitero, ir a decir que yo te entiendo, yo sé lo que estás pasando, porque si usted no ha perdido un ser, usted no sabe lo que está pasando el otro. Simple y llanamente vaya y dígale, estoy contigo, mi solidaridad cuenta conmigo a todo el que ha perdido un ser. Señores, lamentablemente, el pueblo tiene que entender que es una desgracia nacional. Nos vemos mañana.